Y hermana en Cristo, vamos a ver hoy el capítulo 10 del libro de las cartas de San Pablo a los romanos. Vamos a escuchar qué es lo que nos menciona el capítulo, no sin antes ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, comenzamos con la lectura. Dice: los judíos quisieron ser justos por sí mismos. Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Declaro en su favor que sienten celo por el servicio de Dios, pero en una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios, porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Aquí me detengo tantito, recordemos algo. San Pablo es judío, San Pablo viene de la tribu de Benjamín y pues él recordemos que tiene una conversión, ¿sí? Él perseguía cristianos y qué es lo que pasa aquí. San Pablo, ¿no?, invita a los judíos a creer, es decir, que realmente se salven, porque ellos pues piensan que por la ley son salvos. Más sin embargo, aquí San Pablo les está mencionando que no es así, que a través de la fe en Cristo Jesús, eso es lo que les lleva a ser salvos. Y escuchemos más adelante lo que sigue. Bueno, en este caso mencionan que se llega a ser justo, ¿no? Es decir, para ser salvo, pues necesita ser justo, ¿no? En este caso, para ellos el ser justo era cumplir con la ley. Los judíos tenían esa enseñanza a través de Moisés, donde decían, por la ley llegan a ser justos, mas sin embargo ahora se dice que para poder ser justo es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de creer en Él y su enseñanza, que son sus mandamientos. Bien, luego dice: Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe: quien la cumpla hallará por ella la vida. Pero hay otra justicia que es fruto de la fe, y dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Era una manera de decir que Cristo bajaría de allí, y luego, ¿quién bajaría al abismo? Es una manera de decir que Cristo subiría de entre los muertos. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tiene nuestro mensaje y es la fe. ¿Por qué te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos? La fe del corazón te procura la justicia y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Y pues bueno, aquí igual me detengo un poquito para analizar, ¿no? Es decir, vemos cómo este San Pablo pues les aclara y dice, o sea, nosotros sabíamos que por la ley de Moisés nos hacíamos justo, teníamos vida, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo Él les está diciendo, a través ahora de Jesús viene la salvación, se tiene la vida eterna, se tiene la fe, es decir, repito, ya no cumpliendo la ley, sino teniendo fe y creyendo en Cristo. Ahora, vamos a hacer aquí dos aclaraciones y creo que esto lo hemos venido repitiendo mucho. No es que la ley ya no tenga valor, se tiene, claro, pero aquí repetimos, viene un pero, es decir, a través de las enseñanzas de Cristo, Cristo nos enseña a cumplir la ley de una manera diferente. ¿Por qué? Porque anteriormente en el Antiguo Testamento ni Moisés cumplió la ley, ¿eh? O sea, es decir, ni Moisés ante los ojos de Dios como tal fue justo. ¿Por qué? Recordemos que él mató con una piedra a un jefe de, vaya, mm,
a uno de los propios judíos, porque finalmente había un crimen entre ellos, perdón, no un judío, un, eh, un siervo del faraón, si no mal recuerdo. Estaba viendo que estaban maltratando injustamente a uno de su linaje, a un judío, y qué es lo que hace él, aparentemente sin darse cuenta, le arroja una piedra en la cabeza a esta persona y pues lo mata. Entonces no podemos decir que Moisés cumplió la ley. Entonces es importante que mencionemos eso. ¿Por qué? Porque Moisés, dentro de los profetas del Antiguo Testamento, él fue uno de los mejores en lo personal, o a mi parecer, dentro de la historia. Ni el rey David o el rey Salomón, a pesar de su sabiduría, ¿no? Sino Moisés fue uno de los mejores profetas en el Antiguo Testamento, que más allegado estuvo a cumplir la ley. Repito, mas sin embargo no la cumplió. Entonces aquí es lo que da a entender San Pablo a los judíos: por la ley no nos vamos a salvar. Y aquí decíamos y mencionábamos que Jesús nos enseña a cumplir la ley de una manera diferente a la que Moisés enseñaba, de una manera diferente a la que David, el rey Salomón, Isaías, Daniel enseñaban. No. ¿Por qué? Porque nuestro Señor vino a decir y nos vino a dar un mandamiento, digámoslo así, entre nuevo y no nuevo, porque estaba oculto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él decía: si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no robas, no le robas, no lo matas, no cometes adulterio, honras a tu padre y a tu madre. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque a medida de que, recordemos que antes estaba la ley del talión, es decir, si a ti te robaban, tú podías, digámoslo así, de alguna manera robarle. ¿Por qué? Porque diríamos ojo por ojo y diente por diente, es decir, tú me la haces, tú me la pagas, y era válido. La ley del talión era válido. Sin embargo, con el mandamiento que da nuestro Señor Jesús de amarte a ti sobre todas las, amarás a tu prójimo como a ti mismo, perdón, ahí Él nos enseña de una manera diferente. Es decir, si a mí me roban, a mí no me gustaría que me robaran. Entonces, por lo tanto, yo no le voy a robar a mi prójimo para que a mí no me roben. Y eso es algo muy importante, porque entonces, aparentemente la enseñanza podría ser la misma que en el Antiguo Testamento, mas sin embargo, nuestro Señor aquí, Él lo practica y lo aclara. Y eso es muy importante, porque nosotros debemos imitarlo a Él. A medida de que uno lo imite, es como va a lograr cumplir los mandamientos de Dios, imitando a Cristo, ya no por querer agradarle en cumplir la ley forzosamente nosotros. Espero que esto se entienda. ¿Por qué? Nuestro Señor, a través del purgatorio, Él crea ese lugar que para mí es, dentro de la misericordia que Él tiene, lo mejor. Porque a través del purgatorio, si uno, por ejemplo, yo trato, imagínense, yo soy un ratero, ¿no? Y estoy luchando mi día con día, tengo mi conversión y procuro no robar. ¿Qué es lo que va a pasar si el día de mañana yo muero y, y seguí siendo ratero, ¿no? Es decir, nuestro Señor Jesús aquí toma algo muy importante. ¿Creí en Jesús? Sí. Entonces, ya por la fe, como dice San Pablo, soy salvo, porque creí en Cristo. Pero viene este otro complemento: le creí a Cristo. El creerle a Cristo es decir, tuve un cambio de vida, cumplí el mandamiento de no robarás, porque Jesús lo vino a reformar, y, perdón, no a reformar, lo volvió a dar, reformó a algunos, pero el de no robarás siguió. Entonces, ¿qué es lo que pasó con mi vida? A partir de mi conversión y de que yo creí en Cristo, si yo era un ratero, procuré no robar. Es decir, en su momento tal vez para mí era difícil dejarlo, pero ¿qué pasó? Dentro de ese transcurso de tiempo en el que yo creí en Cristo, tal vez, vamos a poner este ejemplo, de los 365 días, yo 300 días no robé, pero 65 días sí. ¿Qué es lo que pasa con ese examen de conciencia? Con ese examen, digamos así, de conciencia como tal. ¿Qué es lo que pasa? Dios te lo cuenta, porque dice, bueno, tú trataste de imitarme y seguiste, pero como no fuiste perfecto, y si esos robos no fueron, digamos, pecado como tal mortal, es decir, no tuvieron consecuencias graves, nuestro Señor en su momento puede decir, ¿sabes qué? Te ganas un lugar en el cielo, pero en el purgatorio vas a purificar lo que aquí no pudiste corregir, lo que esos otros 65 días que te faltaron, digámoslo así, para poder no luchar contra ese mandamiento,
entonces lo vas a purificar porque realmente no estás purificado, no estás limpio. Es un ejemplo, ¿eh? Y repito, porque muchos podrán decir, no, pero es que si eres un ratero ya no tuviste que haber que hacerlo. Recordemos que hay robos que son mínimos, hasta los de un chicle, el que mi mamá dejó en la mesa 5 pesos y yo por prisa los tomé porque necesitaba para mi pasaje, pero no le pedí permiso. Esos robos finalmente son robos, ¿eh? Lo especifico porque hay muchos que dirán, no, pero es que si tú fuiste un ratero, finalmente son mortales porque lo estás haciendo con conciencia. Sí, pero repito, hay pecados que aún con conciencia se hacen, pero son veniales, no son mortales. Hablamos de ese tipo de robos ya minúsculos, ya no el de robarle a tu prójimo porque tuviste necesidad y en lugar de trabajarlo le robaste. Eso es a lo que me refiero. Hay que hacer esas diferencias. Continúo y dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Es decir, esa es otra condición, creer que Cristo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Aquí nuestro Señor, aquí San Pablo invita también a los judíos a proclamar que Cristo es la salvación. Si tú no lo proclamas, prácticamente San Pablo te está diciendo, no tienes la salvación nada más por creer, sino por proclamar, por vivir, que a través de tus obras, porque no necesariamente con la boca, a través de las obras que tú haces día con día, Jesús puede estar allí, la gente puede ver que Jesús está en ti porque tú estás actuando con buenas obras, imitándolo a Él. Y luego dice, la Escritura ya lo dijo, el que cree en él, el que crea en Él no quedará defraudado. Y así lo sabemos todos nosotros, que si tenemos una conversión en Cristo, no somos defraudados. ¿Por qué? Porque sabemos y hemos vivido, tenemos esa experiencia espiritual de saber que Cristo no nos abandona aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Y luego dice, así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y entonces aquí muy importante porque San Pablo le dice a los judíos, ya no nada más en ustedes está la salvación o en nosotros, porque él era judío, ya no nada más el pueblo de Israel tiene la salvación de Dios, sino todos, judío y griego, por eso hace, ya no hay diferencia entre judío y griego, es decir, entre los extranjeros, porque anteriormente digamos, los gentiles, o así nos llaman los judíos aún hoy en día, que nosotros para ellos somos gentiles, somos aquellos que no merecen la salvación por el simple hecho de no ser judío, de no tener la sangre de ellos, ¿no? Y aparte de no tener la sangre, aun si fuéramos sus esclavos, bueno, vaya, como no somos ni sus esclavos, pues tampoco, ¿no? Entonces, de alguna manera para ellos sigue siendo la circuncisión y cumplir con los mandatos del Antiguo Testamento para que tengas la salvación. Entonces, por eso San Pablo aquí los reprende y les dice, ya no hay diferencia si eres extranjero o si eres judío, todos merecen la salvación siempre y cuando crean que el Señor salva, es decir, crean en Jesús. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia que decía Isaías. Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esa voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Y sigo preguntando, ¿cómo puede ser que Israel no entendiera? Y de inmediato Moisés nos dice, yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación. Excitaré tu enojo contra una nación insensata. Isaías luego se atreve a decir, fui llamado por los que no me buscaban y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Pero añade, y se refería a Israel, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí San Pablo, con esto termina el capítulo,
reprendiendo a los judíos, ¿no? Porque diciendo, bueno, ustedes son desobedientes, es decir, a pesar de que Cristo vino, a pesar de que se les ha proclamado, a pesar de que ustedes lo escucharon, a pesar de que ustedes vieron sus obras, no le creyeron. Y repite y da algunos mensajes que Moisés daba al pueblo judío, que Isaías daba al pueblo judío, y termina con la frase: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Y eso lo vemos claramente. ¿Por qué? Vemos que en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con Moisés? A pesar de que se les presentó nuestro Señor en el monte Sinaí y que tembló y que hizo retumbar, digamos, cielos y tierra, ¿qué pasó con los que estaban abajo, ¿no? Aarón y los demás judíos, las demás tribus hicieron un becerro de oro. Es decir, aún viendo ellos, porque realmente vieron y sintieron el poder de Dios, aún con ello desobedecieron y se crearon falsos dioses, aún viendo. Imagínense, tenemos esa parte de los 40 años que estuvieron vagando en el desierto, ¿no? Es decir, no fue un día, no fueron dos. ¿Cuánto tiempo por no? Y durante ese transcurso por el desierto, por ese peregrinar, imagínense cuántas, si digo, nos podemos ir a esos capítulos, pero no acabaríamos el video. Pero sabemos que todos los que han leído esa parte del Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo desobedecía, no hacía caso de lo que Dios les decía, por eso tardaron tanto tiempo en llegar a la tierra prometida. Es decir, desde el Antiguo Testamento hemos visto cómo realmente, sí, a pesar de que Israel era el pueblo elegido de Dios, había desobediencia, había rebeldía en ellos, y se supone que ellos decían, o más bien dicen, ser los que se salvan cumpliendo las leyes. Ellos dicen cumplir la ley. Sin embargo, si aquí San Pablo los reprende, siendo él, ojo, siendo San Pablo un judío que trataba de cumplir la ley, él dice, aún así nosotros hemos sido un pueblo desobediente y rebelde, como diciéndoles a los judíos, no crean, no se la crean de que ustedes o nosotros cumplimos los mandamientos, porque es una mentira. Siempre hemos sido desobedientes a los ojos de Dios, y siempre hemos sido un pueblo rebelde, ¿no? Entonces, muy importante que esto se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque actualmente inclusive los judíos hoy en día han sido más duros de corazón, siguen esperando a su Mesías, que es lo más triste, siguen esperando a este antimesías, a este anticristo, y precisamente esa es una revelación, ¿no? Que se tiene hasta inclusive en mensajes proféticos, donde se menciona que precisamente por desobediencia y por rebeldía y por esas razones no creyeron en Cristo, y por esa razón de no creer que Cristo es Mesías es que van a ser engañados por este falso Mesías. Y pues bueno, esto es todo en este video. Estuvo un poquito pequeño el capítulo. Vamos a seguir reflexionando en el capítulo 11 para el próximo video. Si tienes algunas dudas en los comentarios, que Dios te bendiga.